Mis hermanos, de veras qué bendición para nosotros. Es emocionante cada vez que podemos visitar otras iglesias y todavía más emocionante cuando eso representa salir del país, ¿verdad? Cruzar fronteras, eso para nosotros es emocionante. No crea, estamos sí un poquito cansados, pero emocionados. En el día de hoy vamos a estar de una vez aprendiendo de cómo nuestra familia debe ordenarse. Quiero que por favor de una vez me acompañe a Primera de Corintios. Y vamos al capítulo 14. La primera carta de Corintios, capítulo 14. ¿Llegamos ahí? Bueno, espérenme un momentito que esta Biblia es un poquito nueva. ¿Y cómo cuesta? Dice la palabra de Dios así, en el versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Muchas personas agarran o una frase, seguramente ustedes han escuchado esta frase: Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y como es de esas frases que muchos dicen, como dice la Biblia, Dios es un Dios de orden. Bueno, esta frase no está en la Biblia, no está en la Biblia. No obstante, hay un versículo que nos expresa la idea similar y es Dios no es de confusión, sino de paz. Un poquito más adelante, si usted estudia el contexto, nos habla de que Él no es de confusión y esto tiene que ver con orden. El capítulo 14 de Primera de Corintios, la palabra de Dios nos habla de que Dios le gusta que se hagan las cosas ordenadas dentro de la iglesia. ¿Verdad que sí? Y en el versículo 40 cierra este tema y lo dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ahora uniendo estos dos pasajes, que Dios no es un Dios de confusión, y ahí es donde tal vez al llegar al capítulo 40 que dice que Dios quiere que todas las cosas se hagan con orden, entonces podemos ver que Dios es un Dios ordenado. Es muy interesante, pero cuando Dios creó toda esa semana de creación, usted puede ver un Dios ordenado. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, como un lienzo en blanco, listo para la obra del pintor, lo primero que Dios hizo fue escenarios. Los 3 primeros días, Dios hizo los escenarios. Y los 3 siguientes días, con orden, Dios empieza a llenar cada uno de esos escenarios. Dios es un Dios ordenado. Ahora, en alguna ocasión en el libro de Marcos le preguntaron al Señor, en el capítulo 2, que el sábado para qué era. Entonces el Señor dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Dios no necesitaba descansar en ese 7º día. Él hizo ese sábado por causa del hombre, porque nosotros necesitamos descanso, pero no porque Él necesitaba descanso. Ahora, piense esto, por favor. Cuando vemos la creación, vemos todo un orden. ¿Dios no tenía el poder, acaso, para simplemente con una sola instrucción todo se hiciera? ¿No tenía Dios el poder para hacer todo en un solo día? Más bien, todo en un solo segundo. El Señor tenía el poder para hacerlo definitivamente. No obstante, aquí podemos ver algo muy similar. En el libro de Primera de Pedro, él dice que Dios hace todo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, podemos ver que aunque Dios tenía el poder para hacer todo, Dios quería mostrarnos orden. ¿No es cierto? Por lo tanto, si Dios es un Dios de orden, mis hermanos, hay
cualidades que Dios tiene que nosotros podemos tener, cualidades del carácter. Por ejemplo, Dios es santo y Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Dios es amor. Y la verdad es que de los distintivos nuestros de que somos hijos de Dios es el amor de Dios que se manifiesta y fluye en nosotros hacia los demás. Podríamos pensar en todos los frutos del Espíritu, que son cualidades del carácter que Dios tiene y Dios desea que nosotros la tengamos también. Pero aquí vemos una cualidad más. Dios es un Dios de orden. Mi hermano, y así como las cualidades buenas del Señor que podemos nosotros como humanos copiarlas, más bien podríamos decir que son más bien imperativos para nosotros tenerlas en nuestras vidas. Entonces, es importante, mi hermano, que si Dios es un Dios de orden, usted también lo sea. Cuando hablamos de familias bajo ataque, mi hermano, trate de imaginar una batalla, trate de imaginar un campo donde se está librando una guerra. Ahora, trata de imaginar la primera impresión de un ejército es precisamente el orden. ¿Ha visto usted cómo se presentan los ejércitos? ¿Ha podido usted ver la sincronía milimétrica de los ejércitos chinos, por ejemplo? Todas sus filas así parejitas, pusieron a todos del mismo tamaño, ¿verdad? Y así todas las filas perfectas. Y cuando hacen un movimiento, todos, pero a la misma altura, con tanta sincronía. ¿Cómo se llama esto? Eso es orden. Cuando empiezan los ataques en una guerra, todo se da con un orden. No es algo aleatorio, no es que usted tira bombas a lo que salga. No, todo es algo aleatorio. Entonces, todo es algo ordenado. Y usted y yo debemos entender entonces que Dios es un Dios ordenado. Y si Dios es ordenado, Él demanda que nuestras vidas también estén ordenadas. Entonces vemos, número uno, la creación de Dios es una manifestación de un Dios ordenado. Número dos, aquí en el contexto de 1 Corintios capítulo 14, la Biblia dice que la iglesia debe ser ordenada. ¿Verdad que sí? Y qué bonito, mi hermano, es cuando uno llega a cada rincón del templo y ve todo ordenado, ¿verdad? Pero hay ocasiones, espacios en el templo donde no está todo ordenado, ¿verdad que sí? Voy a aprovechar a decir esto de una vez. No me lo puedo quedar guardado. Y cuando vemos esos rincones desordenados, decimos: ¿dónde están los obreros de la iglesia? ¿Verdad que sí? Mi hermano, mi hermana, permítame decirle algo. Esta es la casa, su casa. Y en una casa todos tenemos parte en el orden, ¿verdad que sí? No se trata de dónde están los obreros. Nos toca a nosotros. Todos los que forman parte de esta casa, nos toca. Bueno, eso no forma parte del mensaje por aquello. Solo que no podía dejarlo pasar. Y luego, una cosa más es que en nuestra vida personal debe haber orden. Quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias en Segundo de Reyes capítulo 20, segundo libro de Reyes capítulo 20. Y vamos a estar viendo cómo Dios le da una orden a un hombre, a un rey, a uno de los pocos reyes que después de David tuvieron un testimonio de haber agradado al Señor. Ezequías fue uno de los pocos reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Sin embargo, nos dice en el versículo 1 de Segundo de Reyes capítulo 20 que Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo:
Jehová dice así. Vamos, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Empecé a leer y todavía siento que hay hojas moviéndose, ¿verdad? Pasándose. Ahora sí, estamos listos. Quiero que usted lea esta frase a partir de donde dice, Jehová dice así. ¿Listos? ¿Listos? Vamos, 1, 2, 3, dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Vamos una vez más, listos, 1, 2, 3. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Wow, qué duro si alguien le viene a decir esto, ¿verdad que sí? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Vas a morir, disfrute lo que le queda de la vida. Dios le dijo más bien a Ezequías, antes de disfrutar, ordene su casa. Ordene su casa. Mis hermanos, debemos entender que, otra vez, si usted es un hijo de Dios, usted debe copiar cada uno de los aspectos del carácter de Dios que como hombres, como humanos, podemos copiarlos. ¿No es cierto? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted salvo? Ay, mi hermano, no escuché respuesta. Dígame para si no cambiamos el mensaje. ¿Es usted un hijo de Dios? Sí. Ah, ok. Esto es para usted y para mí. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Orden, ¿sí? Tiene que ver con acomodar la casa. Yo estoy convencido completamente que un hijo de Dios debe tener su casa ordenada. Amén. Y ahí sí ya no escuché tantos amén. Su casa debe estar ordenada. Su casa debe estar limpia. ¿Sabe? Yo creo, si usted nota, cuando Dios empieza en su creación, hay orden. Usted puede ver un ornato increíble descrito en la palabra de Dios, al punto que cuando Dios termina su creación, dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Toda su creación mostraba el orden de Dios. Entonces, Dios terminó contento, tal vez orgulloso de su obra, y dijo, quedó perfecto. Seguramente usted ha tenido visitas en su casa, ¿verdad que sí? Pobre el pastor y doña Sarita, los pusimos a correr en estos días, ¿verdad? Porque hay que tener una casa presentable cuando llegan visitas, ¿verdad que sí? A mi familia nos encanta tener visitas, nos gusta mucho. De veras, para nosotros es una bendición, es un privilegio y de paso ahí les dejo la invitación. Si usted quisiera acompañarnos, ahí nada más nos ponemos de acuerdo y son bienvenidos en casa. ¿Está bien? Bueno, pero uno por... Como es una familia por turno, ¿está bien? No nos caigan todos porque ahí sí nos ponen en problemas. Pero es algo que nos gusta. Ahora, mis hermanos, todos tenemos que luchar en casa por mantener el orden. ¿Cómo cuesta mantener el orden? Y le digo especialmente un domingo en la mañana. Yo creo que muy pocas casas de creyentes se mantienen ordenadas un domingo en la mañana, ¿verdad que sí? Y podríamos decir que es el único día que tenemos, ¿qué podríamos decir? Libre de este mandamiento, de estar en la casa ordenada. Todos salimos, ponemos, ¿verdad? Y las señoras después de 3, 4 mudadas dicen, no me gusta. Y mi amor, ¿cómo me veo? Bien. Y se cambió. ¿Verdad que sí? Y viene otra vez, mi amor, ¿cómo me veo? Excelente. Y se lo cambia. Y al final termina poniéndose la primera cosa que se probó.
En todas las casas pasa igual. ¿Verdad que sí? ¿Se sintieron identificados? Y entonces todo esto queda desordenado, ¿verdad? A veces salimos tan temprano que la casa queda desordenada. Mi esposa aprendió una frase que de veras nos ha marcado y nos trata de recordar cada vez que puede. Pero dice, si quieres tener éxito en la vida, ordena tu cama. Y esto es cierto. Esto es cierto. Porque eso es lo más básico. Y la Biblia dice que si queremos ser fieles en lo mucho, tenemos que ser fieles en lo poco. ¿No es cierto? Entonces, mis hermanos, debemos entender que cuando usted y yo en lo práctico vivimos en el orden, estaremos dispuestos a tener espiritualmente también una casa ordenada. Le repito esto, cuando usted aprende a tener físicamente una casa ordenada, esto prepara su corazón y el de su familia para también tener una vida espiritual ordenada. Dios no es un Dios de confusión. Dios no mora en el desorden. Dios no se glorifica, no se manifiesta en el desorden. ¿Hay jovencitos aquí? ¿Solteros? Levante la mano todos los solteros. Eso. El pastor me dijo, no sé, que tal vez íbamos a hacer una gira por todas las casas donde habían los muchachos solteros para ver cómo estaban esos cuartos. ¿Cuándo es eso, pastor? ¿O es de sorpresa? Caemos de sorpresa. En una ocasión, Dios, una señora de la iglesia venía luchando con su hija. Mi hija es una desordenada, pastor, mi hija. Ya no sé qué decirle. Entonces, llegamos un día de visita a la casa y le dijimos, bueno, déjenos pasar, no hay problema. Y caímos donde esta muchacha, dormida, y todo el cuarto desordenado. Su cara estaba llena de vergüenza, estaba roja de vergüenza, porque todo su cuarto estaba desordenado. Ahora, esto es con consentimiento de la mamá por aquello, ¿verdad? Y por aquello le dimos chance a que se cambiara. Está bien. Y de una vez, yo le dije, yo voy a estar preguntándole a su mamá si ese cuarto está ordenado. Cuando dejamos que nuestras vidas y la de nuestros hijos estén en desorden, mis hermanos, ¿cómo vamos a prepararles para estar ordenados espiritualmente? En un cuarto desordenado, muy difícilmente ellos vayan a agarrar una Biblia y tener un devocional cada día. No lo hay. En una casa desordenada, muy difícilmente vaya a haber un ambiente espiritual. No lo hay. No lo hay. Más bien, en una casa desordenada hay confusión. Y donde hay confusión empezamos a ser inestables. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y todo esto pasa cuando hay desorden. Y cuando no hay orden, mis hermanos, no hay amor. Cuando no hay orden en casa, empezamos a tratarnos a la patada, porque el desorden nos lleva a esto. Más bien, la palabra de Dios nos advierte en 1 Timoteo a que debemos apartarnos de los que andan desordenadamente. ¿Por qué? Porque definitivamente el desorden está ligado con una poca espiritualidad. No tiene relación una persona espiritual con el desorden. No hay relación. Definitivamente no lo hay. Y mis hermanos, si usted dice, pastor, vengo luchando con mis hijos porque no buscan al Señor, bueno,
Usted necesita preparar el ambiente en casa, que haya orden. Y le digo, hay ocasiones en las que nosotros como padres hemos estado permitiendo el desorden, y más bien, cuidado, y también nosotros tenemos parte en ese desorden. Y no podemos guiar a nuestra familia hacia el Señor en medio del desorden. Dios le dijo entonces a Ezequías: ordena tu casa, ordena tu casa. En este estado de desorden, quiero decirle algo, vamos a hacer un contraste. Número uno, el desorden produce ansiedad y temor, mientras que el orden de Dios produce paz y seguridad. El desorden es fruto de la carne, el orden de Dios es fruto del Espíritu Santo. El desorden trae improvisación y descuido. En el orden tenemos propósito y dirección. Qué bueno que están anotando. Se lo repito entonces. ¿Sí? Ok. Número uno, el desorden produce ansiedad y temor. El orden produce paz y seguridad. El desorden es fruto de la carne. El orden es fruto del Espíritu Santo. El desorden trae improvisación y descuido, mientras que el orden trae propósito y dirección. Este llamado hacia Ezequías no tenía que ver con pasarle nice a los muebles, o desinfectante, o como es, abrillantador al piso. No, tenía que ver con todas aquellas cosas que redundarían más adelante en el provecho espiritual de toda su casa. En medio de una sociedad precisamente que idolatraba un montón de cosas, habían abandonado al Señor, reyes que venían alejándose del Señor y alejando al pueblo del Señor. Entonces Dios le dijo a Ezequías: antes de que usted se muera, ordene su casa, ordene su casa. Mis hermanos, quiero que usted por favor me acompañe a un versículo que para mí es, wow, fuerte. Acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Yo quiero que usted, por favor, empiece aplicando este versículo en cuanto al orden que debe haber en la casa. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio 7, 26. Y también vamos a leerlo todos juntos. ¿Está bien? Dice el pastor que muchos vienen saliendo de sus trabajos desde bien temprano, ¿verdad? Así que escuchar mucho tiempo a alguien desde un micrófono puede ser como hacerlo así en la oreja, ¿verdad? Entonces vamos a leer todos juntos. ¿Listos? Así evitamos que nos durmamos. 1, 2, 3, dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Sabe usted lo que significa la palabra anatema? Maldito. Eso es, maldito. Mis hermanos, usted y yo debemos entender algo muy importante en este pasaje. ¿Alguna vez usted se ha preguntado: ¿por qué es que si yo estoy buscando al Señor? ¿Por qué es que si yo estoy tratando de ir al templo? ¿Por qué es que si yo a veces leo mi Biblia? ¿Por qué es que yo siento que mi vida espiritual no progresa? Aquí puede haber algo, mi hermano, que esté frenando la bendición de Dios. Hay ocasiones en las que espiritualizamos cosas más allá de la cuenta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, alguien que dice que Satanás más cochino, me hizo una zancadilla cuando se cayó, ¿verdad? Satanás no es omnipresente,
Y él no tiene tiempo de andarle metiendo zancadillas a todo el mundo en el camino. Eso no es Satanás. Uy, es que es el demonio de la enfermedad. No, mi hermano. Usted no le atribuya al demonio su enfermedad. Hay ocasiones en las que muchos creyentes espiritualizan de más las cosas. Pero quiero decirte algo. Hay cosas que sí definitivamente están sirviendo de cadenas, de ataduras en nuestras vidas espirituales que impiden la bendición de Dios en nuestra casa. Por ejemplo, hay ocasiones en las que decimos, ay pastor, pero es que la música de antes, esa sí era música. Aquella de José José y de Camilo Sesto y de todo ese montón de gente, eso sí era música. Eso no es malo, ¿verdad que no? Bueno, permítame decirle algo muy importante. Tal vez si usted escucha la música actual tan explícita y usted la compara con lo de antes, usted dice, no, es que lo de ahora eso es una cochinada. Pero permítame decirle esto. La música de antes no era nada diferente, era mundana. Lo único es que relataba el mismo pecado, solamente que con poesía. Muy bonito. ¿No es cierto? Y esas cosas maldicen nuestra casa. Y así pudiéramos pensar un montón de cosas que desordenan espiritualmente nuestra familia, nuestra casa. Yo creo que tal vez ya no somos tanto de periódicos, aunque yo no sé si alguno todavía tiene la costumbre de comprar periódicos. Yo sé que por ahí en las pulperías todavía se venden periódicos, pero ya hemos perdido esto, ¿verdad? Porque ya lo tenemos en el teléfono. Pero hay ocasiones en las que, bueno, tal vez me puedo recordar cuando antes había un montón de periódicos y comprábamos aquellos que tenían una mujer mal vestida en la parte de atrás. ¿Verdad que sí? Y guardábamos los periódicos y decíamos, es que los estoy guardando para cuando vamos a pintar la casa. ¿Verdad que sí? Y esas cosas, tal vez podía llegar nuestro hijo y quedarse viendo. Y esas cosas traían maldición a nuestra casa. Podemos pensar ahora en un montón de cosas tecnológicas, porque es muy interesante, pero yo no sé si usted prestó atención, pero todas las mesas en el ensayo que tuvimos al principio de estas frasecitas que teníamos que pegar, todos mencionaron algo del teléfono. ¿No es cierto? Y puede ser que ese teléfono esté sirviendo de maldición en nuestra casa y esté desordenando la casa. Cada vez vemos a chicos más pequeños teniendo un teléfono en casa. Ay, pastor, pero es que necesitan comunicarse con nosotros. Mentiras. Es que necesitamos saber dónde están. Cuidado, estamos desordenando la casa, estamos trayendo maldición. Ahora, yo no me malentiende, yo creo que va a haber un momento prudente en que nuestros tiempos nos obligan a que toda la familia esté conectada. Claro que sí, por supuesto. No estoy en contra de esto. Tampoco es que nos vamos a ir al otro extremo de que no vamos a, como un tipo Amish o cuáqueros, ¿verdad? Viviendo en la montaña y decir no vamos a tener contacto con el mundo exterior. No, tampoco nos vamos a ir a ese extremo, pero necesitamos ordenar nuestra casa. Hay cosas que traen maldición a nuestra casa. La Biblia lo dice así: no traerás cosa abominable a tu casa. Y dice así: para que no seas anatema, para que no seas maldito.
dice la palabra de Dios. Si usted conecta esto con un personaje en el libro de Josué, capítulo 7, que trajo a casa cosas abominables, trajo maldición a su familia, su casa se desordenó. Y no solamente eso, mi hermano, más adelante él tuvo que ver cómo su decisión de traer algo abominable en casa trajo lapidación a cada uno de los miembros de su familia. Qué dolor para Acán haber visto cómo su esposa le lanzaban piedras hasta morir por él haber traído a casa algo abominable. Qué dolor para Acán ver cómo sus hijos estaban muriendo porque él no tuvo cuidado de traer algo abominable a su casa. Qué lástima, ¿verdad? Pensando en esto, quiero que vayamos a 3 versículos rápidos. ¿Está bien? Búsquelo rápidamente. Si duramos en la predicación, no me echen las culpas a mí, ustedes lo buscaron lento. Proverbios capítulo 17, versículo 19. ¿Lo tienen? Ya rapidito, va. Vamos a leer la segunda parte del versículo. ¿Lo tiene? Proverbios 17, 19. Y el que, a partir de allí. ¿Lo tiene? Listo, vamos. 1, 2, 3. Dice, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Hay un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 26 también que dice, ni deis lugar al diablo. Quiero decirle esto, mi hermano, Satanás no necesita mucho espacio para desordenar tu casa. Otra vez le repito esto, Satanás no necesita mucho espacio para desordenar tu casa. Hay ocasiones en las que como creyentes nos permitimos cosas que moralmente no son tan escandalosas y decimos, ¿qué tiene de malo? Y mi hermano, yo me he dado cuenta que muchos creyentes tropiezan y pierden sus familias porque constantemente utilizamos esta frase, esto es malo, ¿qué tiene de malo? Mi hermano, en lugar de lo cual deberíamos preguntar, ¿qué tiene de bueno? ¿Cómo me edifica? Muchos de nosotros estamos tratando de vivir nuestro cristianismo al límite del pecado. Nuestra casa se desordena porque traemos a nuestras vidas cosas que parecieran no ser moralmente malas, parecieran ser inofensivas. Proverbios dice que el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Efesios 4:26 dice, ni deis lugar al diablo. Uno más. Ese para mí es uno de los versículos que yo atesoro. Así me enseñó mi papá. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 22. Romanos 14, 22. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Este sí, todo el versículo. ¿Listos? Vamos, 1, 2, 3. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cuántos padres? Y no es que el aparatito en sí tenga algo malo, pero ¿cuántos padres traen a su casa y se endeudan por comprarle a sus hijos un PlayStation? No, pastor, ahí no. ¿Verdad que sí?
Y tal vez la mamá ni le consultó a la esposa. Mi amor, ¿por qué hizo eso? No, 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 no. Yo le voy a comprar los juegos sanos. Y así se introduce este aparatito en la casa. Voy a comprarle los sanos. Lo que no sabemos es que nuestros hijos saben cómo conseguir los otros. Usted le consigue los sanos, pero ellos consiguen los otros. Y no pasó mucho tiempo y ahora va mal en la escuela. No pasó mucho tiempo y ahora su compañía son personas, muchachos, vagos que no tienen nada que hacer. Y ese es el tipo de muchachos con que se están relacionando. Y al final, aquello que pensamos que no iba a hacer tanto daño, trajo desorden a nuestra casa. Trajo maldición a nuestra casa. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Papá, mamá, tengamos cuidado con lo que estamos aprobando en casa. Porque usted pudo haberle enseñado a sus hijos la palabra de Dios y pasado por todas las clases de escuela dominical, pero con una sola cosa, que usted contradiga la enseñanza, Satanás aprovecha para desordenar la vida de tus hijos y de la casa. Una nada más. Ahorita estamos en estos tiempos, yo no sé si aquí pasó, pero en Panamá las pantallas estaban baratísimas. Por esto lo del mundial. Bajaron los precios de las pantallas, increíble. Y qué bonito. Ahora sí me va a alcanzar para ponerle una pantalla a cada uno en el cuarto. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Sabe algo? Tengo hijas en casa y mis hijas se crecen. Y de repente ya no tienen ropa. Y lo único que les queda es aquella enagua o aquel pantaloncito que ya le va quedando corto. Tal vez yo puedo ser un poquitito estricto en casa, pero yo sé que nada más Satanás necesita un poquitito para que el desorden entre a casa. Porque cuando yo le digo a mis hijas, no, está bien, no, aquí están, no, están en el límite. Mi hermano, cuando la enagua sube aquí, entonces ahora tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué tan corto es corto? ¿Verdad que sí? ¿Qué tan corto es corto? Y nos damos cuenta que, escúchame bien, nos damos cuenta que nuestro criterio se mueve de acuerdo a nuestra espiritualidad. Sí. En la medida que usted se aleja del Señor, mi hermano, la enagua queda más corta. Entonces, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué le estás permitiendo a tus hijos? ¿Qué se está usted permitiendo hacer en casa, mi hermano, mi hermana? Yo me acuerdo, cada vez que teníamos nuestra oportunidad de, cuando estaba en casa de mi papá, cuando teníamos una oportunidad de ver una película juntos, nos sentábamos a ver una película y mi hermano, qué película más emocionante, pero en el momento que había una escena mala, mi papá se levantaba y decía, no importa cuán emocionante fuera la película, hasta aquí, no más. No más. Y uno quedaba picado. Y uno dice, no crea, yo no comprendía todo esto cuando estaba pequeño.
Y después vamos a estar hablando un poquitito en cuanto a esto. La importancia de una fe prestada. Pero yo no entendía esto. Y yo no, terminaba la película y todos nos íbamos porque teníamos ganas de seguir viendo a ver cuál era el desenlace de la película. Pero papá nunca nos dejó terminar de ver una película donde había algo que no agradara al Señor, o donde había algo que iba en contra de los principios que nos estaba enseñando. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Necesitamos traer orden a nuestra casa. Yo quiero animarle, y tal vez no tenemos algo, aunque tal vez podemos darle vuelta al pedazo de cartón que tuvimos. Si estamos en familia, ¿están todos juntos por familia? Sí. Quiero decir, por lo menos el esposo y la esposa están con los hijos en la misma mesa. Sí. Si alguno anda regado por ahí, busque a su familia. Está bien, queremos hacer quiero hacer un pequeño ejercicio. Está bien. No, todos están juntos. Perfecto, perfecto. Mi hermano, yo quiero que usted haga rapidito, no tiene que ser no sé si aquí hay algún arquitecto, pero no estamos hablando de algo complejo. Yo quiero que usted me haga un croquis de su casa. ¿Está bien? El mejor dibujante, hágame un croquis de su casa. ¿De acuerdo? Y yo quiero que usted trate de imaginar cada rinconcito de casa. ¿Ok? O alguna hojita, algo que usted tenga. Dibuje su casa. Le voy a dar unos minutitos, ¿está bien? Bueno, no tanto, no tiene que. Un minuto nada más. Dibuje su casa. Haga la distribución de los espacios en su casa. ¿Está bien? No me haga un render ahí. Algo bien sencillito. ¿Estamos? Oh, mis hermanos, ya se complicaron la vida, ¿verdad? No era algo sencillo, es algo sencillo. Eso. ¿Ya lo lograron? No, está bien, dejen la musiquita, está bien. Me encanta eso. ¿Ya? ¿Cuántos terminaron? A ver, levante la mano. ¿Cuántos? Todos los que terminaron. Hay unos cuantos. Ok, ya, vamos. Tiempo, se nos acabó el tiempo. Yo quiero que usted haga un mapeo mental de cada rinconcito de casa. ¿Está bien? Y con mucha sinceridad, yo quiero que usted ponga una X en aquellas cosas que el Señor le muestre que no debe estar en casa. Una X. ¿Está bien? Aquellas cosas que usted ha permitido que entren a casa y que Dios le indique, mejor no. Mi hermana, haga un mapeo en su closet. Haga un mapeo en su closet. Revise. No sé. Puede ser que desde que usted trajo la pantalla de televisión a su casa, ha sido una piedra de tropiezo. Aunque le duela, márquela.
Se trata de cosas que no necesariamente son moralmente malas, pero que han traído desorden a nuestra vida. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser que usted en lo que dibujó la cochera, tal vez usted le tenga que poner una X al carro, y no porque tener carro sea malo, sino porque desde que ese carro vino, usted lo utilizó para un montón de cosas menos para buscar del Señor. Y puede ser que eso sea una piedra de tropiezo. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Piense, haga un mapeo mental a su casa. Haga un mapeo mental. No se trata de ser fanáticos, mi hermano. Se trata de ordenar la casa. Porque aquellas cosas que desordenan la casa están trayéndonos maldición. Aquellas cosas que desordenan la casa, mis hermanos, están resultando en nuestra lejanía con el Señor. Están trayendo maldición. ¿Ya puso las X? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, mi hermano, hay un versículo más que quiero mostrar y con esto terminamos. Yo no sé cuántas veces dice el pastor, ya con esto terminamos, pero por lo menos esta es la primera vez en el mensaje que lo estoy diciendo. Entonces, quiero que vayamos al libro de Salmos, por favor. Salmo 93. Versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Y vamos a ver algo importante. ¿Está bien? No vamos a entrar en un conflicto de interpretación, pero vamos a buscarlo práctico. ¿Está bien? Dicen este Salmo 93, 5, al final, bueno, en la mitad, dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Ahora, si usted presta atención, está hablando precisamente de la casa de Dios. En ese momento, en el contexto, la casa de Dios era el templo. ¿No es cierto? Era el templo. Hoy día, la casa de Dios no es el templo. A veces utilizamos, bienvenidos a la casa de Dios, dice el director de música, ¿verdad? Y no es correcto. Bueno, no es que vamos a tampoco entrar en algún conflicto, vamos a decir, hermano, pecador, no vuelva a decir eso. Tampoco lo vamos a hacer así. Pero la casa de Dios, Dios ya no mora en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? 1 Corintios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? La casa de Dios es toda aquella persona que ha recibido a Cristo. Dios mora en su vida. Usted es la casa de Dios. Entonces, mi hermano, la santidad conviene a tu casa, porque usted es el templo de Dios. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Mi hermano, con esas X que usted puso, ¿cuántas X puso? Bueno, no lo voy a preguntar, mejor no me diga. Pero estoy seguro que usted y yo tuvimos que haber puesto algunas cuantas X en algún rinconcito de la casa, algo que no deberíamos tener, ¿verdad? Ok, Dios te lo mostró. Dios lo trajo a tu mente y a tu memoria. Entonces la pregunta es,
¿qué vas a hacer con esas cosas que están desordenando tu casa? ¿Qué vas a hacer? Hay algunas cuantas cosas que son definitivamente ¿qué podríamos decirle? Algo que está tan arraigado. Por decirle algo, puede ser que, mi hermano, aquella X que usted marcó sea una bola de fútbol, porque es que la lleva a jugar un tiempo donde la iglesia está congregada. Y hay que quitarla. No es malo una bola de fútbol, pero tal vez le está haciendo de tropiezo a usted. La vamos a quitar. Y tal vez por eso usted la marcó, ¿verdad? Y no solamente eso, cuando nos apasiona el fútbol, tal vez decimos, yo no tuve la oportunidad, pero voy a meter a mi hijo en una escuela de fútbol. Y empezamos a desordenar la casa. Y nuestros hijos ya más pasan en las escuelas el domingo que edificándose en el templo. Yo no sé cuáles cosas haya marcado usted, pero usted tiene que tomar una decisión hoy. La santidad conviene a tu casa. Ordena tu casa. Dios es un Dios de orden. Cuando no hay orden hay confusión, y ya vimos todo lo que trae. Y puede ser que su casa ya no hay seguridad, ya no hay orden. Y se nota en lo espiritual. Ordena tu casa. Vamos a orar. Póngase en pie, por favor. No todos los tiempos van a ser así, pero quiero anticiparles que muchos de esos tiempos de invitación han de ser públicos. ¿De acuerdo? A veces cerramos nuestros ojos y cuando ya nos sentimos en la intimidad, ahí pasamos al frente. Yo creo que la palabra de Dios nos reta a no avergonzarnos del Señor ni de las cosas espirituales. Tenemos que tomar una decisión hoy. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Yo no sé cuál haya sido el punto que usted marcó. Aquellas cosas que están desordenando su vida. Pero ¿por qué no las traes al Señor? Y le dice, Señor, aquí está. Aquí traigo mi corazón y mi vida, Señor. Vengo tomando una decisión con respecto a aquello que usted me mostró en esta noche. Señor, puede ser que tal vez no lo había notado, porque puede ser que apenas estamos en esta primera etapa donde yo traje algo a casa que es una maldición, y tal vez apenas estamos empezando y tal vez no vea todos los resultados grandes, pero ya tal vez ha estado empezando a marcar mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Y Señor, vengo a ponerla delante de ti porque no me conviene, porque no nos está haciendo bien. Señor, usted quiere orden en mi casa. Aquí vengo, yo voy a obedecer. ¿Dejaría usted su puesto, mi hermano, mi hermana, joven, señorita? Tal vez Dios nos habló de una manera colectiva, tal vez de una manera individual, pero quiero animarle a venir aquí adelante. Venga, deje su puesto y vengamos acá y vamos a orar, vamos a orar. Hay cosas que debemos traer al Señor. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Qué bueno, me alegra mucho, mis hermanos. Y oro al Señor para que usted también pueda obedecer. ¿De acuerdo?
Nuestro buen Dios, gracias te damos en esta noche por este tiempo. Señor, usted es un Dios de orden. Y así como usted es amor y demanda que nosotros amemos, así como usted es fiel y demanda fidelidad de nosotros, así como usted es santo y demanda santidad, Señor, tú eres un Dios de orden y nos mandas a ordenar nuestra casa. Señor, hay ocasiones en las que tal vez, revisando nuestras vidas, tal vez no es que hayan cosas malas, moralmente hablando, pero hemos permitido cosas que no convienen. Y esas cosas definitivamente es una puerta abierta, entreabierta, que le hemos dejado a Satanás y definitivamente la va a aprovechar en el futuro. Guárdanos, Señor. Dios, nuestras familias están siendo atacadas y lastimosamente fueron atacadas de una manera tan sutil que no nos hemos dado cuenta. Ayúdanos, Señor. Aquí venimos. Usted nos ha hablado, Señor. Ayúdanos a serte obedientes y a responder hoy mismo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.